Durante más de 4 décadas, Chayanne fue sinónimo de romance, energía y optimismo latino. Sus canciones acompañaron bodas, enamoramientos, reconciliaciones y celebraciones familiares en múltiples generaciones. Pero detrás de esa imagen luminosa, el eterno muchacho sonriente de Puerto Rico, el ídolo que parecía invencible al paso del tiempo, existía un universo privado mucho más complejo, lleno de silencios, presiones, sacrificios ocultos y vulnerabilidades que rara vez salían a la luz pública. Lo que nadie imaginaba era que su vida personal, tan cuidadosamente protegida, estaba a punto de enfrentarse al golpe emocional más devastador, la sospecha, y luego la confirmación, de una infidelidad por parte de la mujer que él siempre había considerado su hogar emocional, su compañera inseparable, su refugio en medio del huracán de la fama. Durante años, la relación de Chayanne y su esposa fue envuelta en una aura casi mítica, discreta, sólida, impecable. En entrevistas, él hablaba con ternura y respeto. Él aparecía esporádicamente en público, siempre con una sonrisa tranquila. Para el público latinoamericano, esa pareja representaba la estabilidad que muchos fans deseaban para su ídolo. Un amor maduro, lejos del ruido del espectáculo, protegido del escándalo. Sin embargo, como ocurre en muchas historias reales que se entretejen detrás de los reflectores, las apariencias eran apenas la superficie de algo mucho más frágil. Con los años, la agenda brutal de giras internacionales, presentaciones privadas, compromisos comerciales y grabaciones comenzó a abrir una distancia silenciosa entre ambos. No era una ruptura evidente, sino un desgaste gradual. Conversaciones aplazadas, abrazos rápidos antes de las maletas, promesas de vacaciones que, año tras año, se posponían por proyectos imposibles de rechazar. Momentos familiares reemplazados por videollamadas apuradas desde aeropuertos o camerinos. Chayanne lo sabía, su carrera, su don, su pasión, su destino, había exigido un precio que tal vez él mismo no quería admitir. Fue durante una tarde aparentemente normal, en una pausa entre ensayos para una participación televisiva, cuando Chayanne sintió por primera vez que algo en su matrimonio había cambiado. No fue un mensaje extraño, ni una conversación sospechosa. Fue una mirada, una de esas miradas que uno conoce bien cuando ha compartido años de vida al lado de alguien. Su esposa parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar, el brillo habitual en sus ojos. Una mezcla de complicidad y calma. Simplemente no estaba. Cuando él le preguntó si todo estaba bien, él la sonrió con una dulzura automática, casi ensayada. «Sí, mi amor, solo estoy cansada», respondió. Pero Chayanne, experto en leer emociones a través de escenarios, pantallas y multitudes, sabía que el cansancio no era la causa. Algo se había fracturado, aunque aún no sabía qué. A medida que las semanas avanzaban, la distancia emocional se volvió más evidente. Él se acostaba más temprano, él llegaba más tarde, las conversaciones ordinarias, la planificación del día, los comentarios sobre la familia, las risas espontáneas, comenzaron a desaparecer como si fueran fotografías que se desvanecen al sol. Chayanne pensó que quizá la causa era él mismo, tal vez su ausencia constante, sus compromisos interminables, la presión mediática y el peso de la fama habían erosionado la estabilidad de la pareja. En varias ocasiones intentó proponer viajes juntos, escapadas románticas, momentos para los dos, pero siempre surgía un inconveniente. Él parecía evitarlo, no de manera brusca, sino sutil, como quien se desliza hacia otro espacio emocional del que no desea regresar. Fue entonces cuando él empezó a cuestionarse cosas que nunca antes había imaginado. Todo cambió un día en el que Chayanne regresó a casa antes de lo previsto, tras la cancelación de un compromiso profesional. Esperaba encontrarla preparando café, escuchando música suave o dedicándose a alguna de sus rutinas habituales. Pero cuando llegó, la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Sobre la mesa del comedor había un teléfono, uno que él nunca había visto antes. No era el suyo, tampoco el de ella. Era un dispositivo nuevo, aún con la carcasa impecable y sin señales de uso cotidiano. En la pantalla, sin colocar contraseña alguna, mostraba un nombre que dejó a Chayanne paralizado. Un hombre que él conocía, un hombre cuyo nombre jamás habría relacionado con su esposa. Un hombre absolutamente inesperado. Era alguien cercano, pero no íntimo.
No era un colaborador directo, ni un familiar, ni un miembro del equipo artístico. Era alguien que, para Chayanne, representaba apenas una presencia cordial en ciertos eventos y reuniones profesionales. Alguien que jamás hubiera considerado una amenaza. Un rostro amable, aparentemente inofensivo, casi anodino. Y sin embargo, ahí estaba. Su nombre en la pantalla, acompañado de mensajes recientes. Su corazón comenzó a latir con una mezcla de incredulidad y temor. No quería abrir los mensajes. Sentía que hacerlo era cruzar un límite moral. Pero una frase corta, visible en la vista previa, fue suficiente para destrozar cualquier duda. No dejo de pensar en ti desde ayer. Chayanne sintió como el piso emocional bajo sus pies comenzaba a quebrarse. Algo dentro de él se rompió en silencio. Durante horas, Chayanne caminó por la casa sin saber qué hacer. Debía confrontarla de inmediato, debía esperar a que ella regresara y ofreciera una explicación, o debía guardar silencio, observando, analizando, intentando entender la magnitud de lo que había descubierto. Nunca imaginó verse en una situación así, el que había construido una carrera impecable sin escándalos, sin rumores, sin polémicas, el que había defendido la privacidad de su familia con absoluta disciplina, el que siempre creyó que su hogar era su lugar seguro. Pero ahora nada era seguro. Chayanne revisó su memoria, reconstruyendo cada detalle de los últimos meses, sus ausencias, su cambio de humor, las excusas vagas, las sonrisas tensas, el brillo diferente en su mirada. Todo parecía encajar en un rompecabezas que él nunca quiso armar. Sin embargo, una parte de él se negaba a aceptar la posibilidad de una traición. Amaba demasiado a su esposa. La había elegido en un mundo lleno de opciones y tentaciones. Él la había sido su compañera en los momentos más duros, la madre de sus hijos, la mujer que sostuvo su mano cuando la presión de la fama se volvía insoportable. Pensar en una infidelidad le parecía incompatible con la realidad que siempre creyó tener. Cuando su esposa regresó aquella noche, Chayanne la observó con una mezcla de amor, angustia y duda. Todo en él quería preguntarle de inmediato qué estaba ocurriendo, pero no pudo. La vio tan tranquila, tan natural, tan ajena al torbellino que él llevaba por dentro, que decidió guardar silencio. No quería acusarla injustamente. No quería destruir su relación sin antes comprender. No quería permitir que un malentendido, una interpretación errónea o una coincidencia lo convirtieran en juez de alguien a quien amaba profundamente. Pero el peso del secreto se instaló en su pecho como una piedra fría. En los días siguientes, Chayanne comenzó a observar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Llamadas breves que él atendía en otra habitación, mensajes que borraba con rapidez, reuniones imprevistas que coincidían demasiado bien con los horarios libres del hombre cuyo nombre había visto en la pantalla. No había pruebas contundentes aún, pero todo apuntaba hacia una realidad dolorosa. Su esposa no estaba emocionalmente donde él estaba. Algo o alguien la había desplazado. Y lo peor de todo era que Chayanne sentía que empezaba a perder el control sobre su propia vida emocional. Su trabajo, su música, sus ensayos, nada tenía la misma claridad. Su sonrisa habitual, tan natural en él, comenzó a verse forzada. Sus presentaciones públicas, antes llenas de energía, ahora requerían un esfuerzo emocional que pocas personas notaban, pero que para él era agotador. La identidad del hombre, aquel rostro inesperado que jamás habría sospechado, comenzó a volverse una obsesión silenciosa, no porque fuera su enemigo, sino porque representaba exactamente lo contrario. Alguien que él había considerado confiable, cordial, incluso simpático. Alguien sin historia romántica con su esposa, sin proximidad emocional, sin razones aparentes para convertirse en amenaza. Y sin embargo, todo indicaba que ese hombre había encontrado una grieta en su matrimonio. Una grieta por la que él, Chayanne, no había sabido mirar a tiempo. Chayanne seguía sin confrontarla. No quería hackearlo sin pruebas definitivas. No quería destruir su mundo basándose en interpretaciones o sospechas. Pero el silencio comenzó a transformarse en un abismo emocional. Dormían juntos, pero separados por una distancia invisible. Desayunaban juntos, pero sin la profundidad de antes. Él la observaba y trataba de descifrarla. Ella, por su parte, parecía vivir en dos realidades paralelas.
la oficial y la secreta. Y ahí estaba él, el artista amado por millones, incapaz de enfrentar el drama más doloroso de su vida. La vida de Chayanne, hasta aquel momento, había sido una mezcla de disciplina férrea, éxito artístico y equilibrio emocional construido con esfuerzo. Pero en las semanas posteriores al descubrimiento del teléfono misterioso, todo comenzó a cambiar en silencio. No fue un estallido, no fue un drama inmediato, sino una erosión lenta y dolorosa que avanzaba como un río subterráneo, invisible para el mundo exterior pero devastador en su interior. Cada mañana, Chayanne se despertaba antes que ella. Permanecía en silencio, observando su rostro dormido, preguntándose en qué momento se habían distanciado tanto. Fue una conversación no tenida, una ausencia prolongada, una ruptura emocional que él no vio venir. Lo peor del dolor no era la traición en sí, de la cual aún no tenía pruebas definitivas, sino la incertidumbre. La duda desgasta más que la verdad, aunque la verdad sea cruel. Y él vivía atrapado en ese limbo emocional donde ningún paso parecía el correcto. Si la confrontaba sin pruebas, podía destruir su matrimonio. Si calaba, podía estar permitiendo que la infidelidad continuara. Si investigaba demasiado, traicionaría su propia esencia, la confianza absoluta en la mujer que amaba. Pero el silencio dolía, y cada gesto de ella, cada ausencia, cada sonrisa evasiva, añadía una capa más de sospecha sobre un corazón ya frágil. Con el paso de los días, los indicios se volvieron más evidentes. No eran señales ruidosas, sino detalles casi imperceptibles. Ella comenzó a cuidar más su apariencia incluso para actividades cotidianas. Sonreía al celular de una manera que él no le había visto desde hacía tiempo. Sus conversaciones eran más breves, como si temiera que él leyera entre líneas. Su actitud era amable, pero distante, como quien convive con alguien sin querer herirlo, pero sin poder ocultar que su mente está en otra parte. Para el mundo, ella seguía siendo la esposa perfecta. Para él cada día parecía un recordatorio de que algo profundo había cambiado. Las reuniones imprevistas y los silencios sospechosos. Una tarde, ella recibió un mensaje mientras estaban juntos en la sala. El teléfono vibró y en la pantalla apareció nuevamente el nombre de aquel hombre inesperado. Esta vez, ella tomó el celular y se levantó inmediatamente. «Necesito hacer una llamada rápida», dijo, evitando mirarlo a los ojos. Cerró la puerta del estudio con una suavidad casi excesiva, como quien teme que el sonido revele una verdad que aún no puede pronunciar. Chayanne no se movió. Permaneció sentado en silencio, sintiendo como algo dentro de él se desgarraba poco a poco. No necesitaba escuchar palabras para saber que la distancia entre ellos había dejado de ser emocional, ahora era real, palpable, física. Quienes conocen a Chayanne saben que su intuición emocional es profunda. Durante años aprendió a leer a su público, a interpretar reacciones, a sentir atmósferas antes de que se hicieran evidentes. Y esa misma sensibilidad, que lo convirtió en uno de los intérpretes más queridos del mundo latino, ahora se convertía en su peor enemiga, porque sentía con una claridad dolorosa que la infidelidad no era una posibilidad, era una realidad que aún no tenía nombre ni confesión. Pero él necesitaba estar seguro, no por orgullo, no por rabia, sino porque su corazón merecía la verdad, incluso si la verdad lo destrozaba. La decisión no fue impulsiva. La tomó una mañana después de una noche en la que ella salió a visitar a una amiga, pero regresó mucho más tarde de lo habitual, con una sonrisa que él no supo interpretar. No era felicidad plena, no era falsa, era una sonrisa tibia ambigua, como si escondiera un universo de emociones que él ya no comprendía. Cuando ella mencionó que volvería a salir unos días después para reunirse con unas compañeras, algo dentro de él, quizá por primera vez, se quebró definitivamente. Ese día, al verla tomar las llaves y salir, decidió seguirla. No lo hizo por venganza, lo hizo porque no podía continuar viviendo en un limbo emocional. Necesitaba entender la verdad, por dolorosa que fuera. Tomó su automóvil y mantuvo una distancia suficiente para no ser visto. Conocía sus rutas habituales, gimnasios, cafés discretos, tiendas pequeñas. Pero ese día él no tomó ninguno de esos caminos. Condujo hacia una zona tranquila de la ciudad, lejos de donde normalmente se movían. Aparcó su coche en un estacionamiento subterráneo y salió caminando. Chayanne, desde la distancia, sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Él caminó con paso rápido y seguro hasta un pequeño café de estilo europeo.
escondido entre árboles y edificios antiguos. Entró sin mirar atrás. Chayanne permaneció afuera. No quería entrar corriendo. No quería confrontarla. Solo quería saber quién estaba del otro lado de esa puerta. A los pocos minutos, el hombre inesperado apareció, luego sin prisa, con una expresión tranquila, como quien acude a un encuentro habitual. Saludó a alguien dentro, a ella, con una sonrisa demasiado cálida para ser inocente. Y en ese instante, Chayanne sintió que el tiempo se detenía. El aire se volvió pesado. El mundo se volvió borroso. Sus piernas temblaron. No necesitaba ver más. No necesitaba escuchar conversaciones ni leer mensajes. Aquella sonrisa compartida, aquella complicidad silenciosa entre los dos, decía todo lo que él había tratado de negar durante semanas. La infidelidad ya no era una sospecha, era un hecho. La caída emocional del hombre que siempre supo levantarse. Chayanne regresó a su automóvil sin saber cómo había llegado hasta allí. Cerró la puerta y apoyó la frente en el volante. No lloró de inmediato. El dolor era tan profundo que las lágrimas tardaron en aparecer. Durante años había sido la esperanza, la alegría, el encanto de millones. Pero en ese momento solo era un hombre roto, enfrentándose al dolor más íntimo que puede experimentar una persona. La traición del ser que uno más ama. ¿No sintió rabia al principio? Sintió vacío. No sintió odio, sintió incredulidad. No sintió deseo de venganza, sintió pérdida. Porque la traición no es solo el acto, es el derrumbe de todo lo que se creyó seguro. Aquella noche, él regresó con naturalidad. Lo saludó con la misma ternura de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Y tal vez, para ella, nada había ocurrido en ese plano emocional. Tal vez su justificación interna la hacía sentir protegida, quizás sin medir el daño que estaba causando. Chayanne, sin embargo, apenas podía mirarla. ¿Tuviste un buen día?, preguntó ella sin notar su expresión apagada. Él solo asintió. Ese fue el inicio de un silencio distinto. Ya no era el silencio de la duda. Era el silencio del conocimiento. El silencio que separa a dos personas que todavía comparten techo, pero ya no comparten alma. Los días que siguieron fueron una tortura emocional. Chayanne actuaba como si nada hubiera pasado, pero cada palabra, cada gesto, cada abrazo se sentía falso, vacío, doloroso. Sabía que la pregunta que todos enfrentan en estas situaciones estaba a punto de alcanzarlo. ¿Debo perdonar o debo dejarla? Pero aún no podía responder. Su corazón estaba demasiado herido y su mente demasiado confusa. Ella, por su parte, parecía cada vez más inquieta. Tal vez intuía que algo había cambiado en él. Tal vez sentía que la mentira comenzaba a desmoronarse. Pero nunca lo confrontó, nunca preguntó, nunca sospechó la magnitud del secreto que él cargaba. Una noche, mientras observaba fotos antiguas, viajes, cumpleaños, aniversarios, Chayanne sintió una mezcla de nostalgia y dolor tan profunda que le resultaba difícil respirar. Aquella mujer había sido su compañera en todo. Había estado a su lado en sus inicios humildes, en su ascenso meteórico, en los días interminables de guerras y en los momentos más difíciles de su vida familiar. ¿Cómo podía perderse todo por alguien tan inesperado? Porque él había buscado afuera lo que él creía haberle dado siempre. ¿En qué momento él dejó de ser suficiente? El conflicto interno lo desgarraba. Y entonces, por primera vez, una idea oscura se cruzó por su mente. ¿Y si no hubo un solo culpable? ¿Y si ambos habían dejado que la distancia creciera? Esa pregunta lo atormentaba más que la traición misma. Finalmente, una tarde, mientras ella preparaba una taza de té en la cocina, Chayanne se quedó mirándola en silencio. Ya no podía seguir calando, ya no podía continuar viviendo dentro de una mentira que lo consumía lentamente. Sabía que la conversación sería dolorosa, sabía que su mundo podía derrumbarse en cuestión de minutos, pero también sabía que la verdad, incluso la más devastadora, era mayor que el silencio que estaba destruyendo su alma. Respiró hondo. Ella siguió lentamente, sorprendida por la intensidad de su mirada. «Tenemos que hablar», dijo él con voz quebrada. Y en ese instante, el corazón de ambos comenzó a latir con la fuerza de lo inevitable. La frase «tenemos que hablar» cayó sobre la cocina como un trueno silencioso. Ella dejó la taza en la encimera con un gesto de desconcierto.
como si no esperara escuchar esas palabras. Al menos no ese día, no en ese tono, no con esa mirada que mezclaba tristeza profunda, cansancio emocional y una determinación que pocas veces había visto en él. Chayanne, normalmente seguro, sereno, dueño de la esquina incluso en su intimidad, parecía ahora un hombre vulnerable, quebrado, pero dispuesto a enfrentar la verdad que llevaba semanas consumiéndolo. Ella lo observó en silencio, quizá con temor, quizá con culpa, quizá con la intuición de que el momento que ambos habían evitado finalmente había llegado. Él respiró profundamente, le temblaban las manos, pero se negó a esconderlas. No quiso fingir fuerza cuando lo que vivía era una herida abierta. «Dime la verdad. Comienzo. ¿Hay alguien más?» Él palideció. No gritó, no intentó defenderse, no arrojó excusas inmediatas. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Sus ojos buscaron el suelo, como si allí pudiera encontrar una salida, un refugio, una historia alternativa que justificara lo injustificable. «Yo no sé qué decir», susurró, pero él sabía exactamente qué decir. Lo que no sabía era cómo decirlo sin destruir por completo el corazón del hombre que siempre la había amado sin reservas. «La confesión que duele más por lenta que por brutal». «¿Es él?», preguntó Chayanne con la voz quebrándosele. «Es el hombre que vi contigo». La mención directa del encuentro en el café la desarmó. Su respiración se agitó y sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía negarlo. No podía seguir prolongando una mentira que ella no tenía espacio para crecer. «¿Sí?», respondió finalmente, dejando caer la última defensa emocional que le quedaba. «Es él». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber todo el aire de la habitación. Chayanne cerró los ojos como si necesitara detener el tiempo, como si suspendiendo el instante pudiera evitar el derrumbe completo de su mundo. Ella intentó hablar, pero cada frase era una puñalada involuntaria. «Yo me sentía sola. Tú siempre estabas lejos. No fue algo planeado. No fue algo que buscara». Chayanne levantó una mano pidiéndole que se detuviera. No quería excusas, no quería razones. Ninguna explicación podía justificar el dolor que sentía. «No me digas que fue un error», dijo con voz baja. «Un error dura un segundo. Esto duró meses». Él bajó la cabeza. Tenía razón. No era un tropiezo momentáneo. Era una relación emocional que se había construido a espaldas de él mientras él seguía creyendo en la estabilidad de su hogar. El dolor de saber que no fue por falta de amor. Lo que más lo destruyó no fue la infidelidad física, sino la emocional. La idea de que él la había compartido confidencias, risas, miradas, pensamientos íntimos, con alguien que no era él. «¿Y lo amas?», preguntó finalmente. Fue la pregunta más dura, pero también la más necesaria. Ella tardó en responder. Su silencio prolongado habló con una crudeza insoportable. Finalmente dijo: «No lo sé, pero sé que contigo dejé de sentirme escuchada, dejé de sentirme vista». Esas palabras golpearon a Chayanne con más fuerza que cualquier confirmación de amor hacia otro hombre, porque revelaban una grieta de la que él no era consciente. Mientras él brindaba todo al mundo, su familia recibía apenas los fragmentos. La responsabilidad compartida, pero la herida no compartida. Chayanne sabía que la carrera le había pasado factura. Sabía que las ausencias habían construido distancia, pero también sabía que él siempre había regresado a casa con el corazón lleno para ella. La traición no era un castigo por sus ausencias, era una decisión de ella, no una consecuencia inevitable. «Pude haber aceptado tu tristeza», dijo él. «Lo que no puedo aceptar es la mentira». Él la rompió al orar, no por culpa, sino porque sabía que estaba perdiendo al único hombre que la había amado con absoluta lealtad. Se sentaron en la mesa, cada uno en una orilla emocionalmente distante. Él no alzó la voz, no golpeó nada, no reprochó con violencia verbal, pero su calma era más devastadora que cualquier estallido. «¿Cuánto tiempo?», preguntó él. «Unos meses», respondió ella casi sin voz. Chayanne asintió lentamente. No había sorpresa, solo confirmación. «¿Y por qué él?», volvió a preguntar, sin rencor, sino con un intento desesperado de comprender. Ella se quedó paralizada por un segundo, porque esa era la pregunta más difícil. «A veces», dijo con los ojos rojos, «uno se refugia en quien tiene cerca, no en quien quiere. No fue amor, fue escape». Ese fue el segundo golpe devastador para Chayanne. Saber que no había sido reemplazado por grandeza, sino por comodidad,
por cercanía, por un vacío mal resuelto. El momento en que todo cambia para siempre. Él se levantó lentamente de la mesa. Su mirada ya no estaba llena de duda, sino de certeza dolorosa. Te di mi vida, Tillo, y tú buscaste otra cuando yo estaba luchando por nuestro futuro. Ella intentó acercarse, pero él retrocedió. Necesito espacio, afirmó. Necesito respirar antes de desmoronarme. No gritó, no pidió explicaciones adicionales, no pidió detalles, ya no los necesitaba. Porque había llegado a un punto donde las palabras solo podían empeorar lo inevitable. Durante los días siguientes, convivieron bajo el mismo techo. Pero era una convivencia fría, formal, distante. Él la intentó hablar varias veces, pero él evitó cualquier conversación profunda. Dormían en habitaciones separadas. Comían en horarios distintos. Caminaban por la casa como dos desconocidos que compartían recuerdos, pero no presente. Los hijos, ya adultos, percibieron la tensión, pero Chayanne evitó involucrarlos. No quería que la herida se extendiera a quienes no tenían culpa alguna. La decisión que él nunca quiso tomar. Una mañana, después de una noche larga y sin descanso, Chayanne llamó a su representante para cancelar compromisos. No podía seguir presentándose ante el público con una sonrisa que ya no le pertenecía. Tomó una maleta pequeña y se dirigió a la puerta. Ella lo encontró en el umbral, con el rostro cansado pero decidido. ¿A dónde vas?, preguntó, temblando. A buscar mi paz, respondió él. ¿Vas a dejarme? Chayanne la miró fijamente. En sus ojos no había odio, solo tristeza resignada. No te estoy dejando, dijo con voz suave. Tú te fuiste primero. Él rompió a llorar de forma desesperada. Intentó acercarse, tocarlo, abrazarlo, pedir perdón, prometer cambio. Pero él dio un paso atrás. No puedo sanar donde me rompieron, susurró. Y salió por la puerta. Los días siguientes fueron los más silenciosos de su vida. Se refugió en una casa costera lejos de la prensa, lejos de los escenarios, lejos de todo. Caminaba por la playa durante horas, tratando de reconstruir los pedazos de su corazón. Miraba el mar como quien busca respuestas en un horizonte que no ofrece ninguna. No habló con nadie durante días enteros. No cantó, no compuso, no escuchó música. Por primera vez en décadas, Chayanne estaba completamente solo consigo mismo. Una tarde, mientras observaba el atardecer, finalmente intuyó una verdad que nunca había querido enfrentar. El amor no siempre muere por falta de sentimiento. A veces muere por falta de atención, por falta de presencia, por olvidar que la persona que tenemos al lado también tiene miedo, dudas, vacíos. Pero aún así, él no se culpaba completamente. Sabía que la infidelidad había sido una elección de ella, no un destino inevitable. Y también comprendió algo más profundo. A veces, la traición no destruye al que la sufre, sino al que la comete. Una semana después de irse, recibió un mensaje de ella. Perdóname. Si algún día quieres volver, aquí estaré, te amaré siempre, incluso si ya no soy tu hogar. Chayanne leyó esas palabras en silencio. No lloró, tampoco respondió, porque entendió que hay heridas que necesitan tiempo, y hay heridas que no deben volver a sangrar. Tiempo después decidió regresar a los escenarios. No para olvidar, sino para sanar. Sus canciones, antes luminosas, ahora tenían una profundidad emocional nueva. No era un hombre destruido, era un hombre transformado por el dolor. Había perdido un amor, había perdido una parte de su historia, pero no había perdido su esencia. Y aunque su corazón ya no sería el mismo, comprendió que incluso en la traición más devastadora, la vida aún podía ofrecer nuevos comienzos. Con el paso del tiempo, Chayanne comprendió que ninguna traición, por dolorosa que fuera, tenía el poder de definirlo. Lo que lo definía de verdad era su fuerza silenciosa, su capacidad de levantarse, de reinventarse, de transformar el dolor en arte. Aunque la herida tardó en cicatrizar, él decidió no vivir atado al pasado, sino abrazar el futuro con una nueva madurez emocional. Poco a poco, las playas solitarias, los amaneceres silenciosos y las noches de reflexión le devolvieron la paz que creía perdida. No volvió a ser el mismo hombre, porque ninguna persona sobrevive a una ruptura así sin cambiar. Pero sí volvió a ser alguien capaz de amar, de confiar, de sentir, de soñar. El capítulo más trágico de su vida no se convirtió en su final, sino en el inicio de una versión más fuerte, más humana y más auténtica de sí mismo.
aunque el mundo nunca conocerá todos los detalles de su dolor. Lo que sí es seguro es que Chayanne emergió de esa oscuridad con una claridad nueva. A veces los corazones se rompen para aprender a brillar distinto. Si esta historia te conmovió, no olvides apoyar al canal. Tu like, tu comentario y tu suscripción ayudan muchísimo a que podamos seguir trayéndote las historias más intensas, profundas y humanas del mundo de las celebridades. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Cada semana te traemos análisis exclusivos, relatos emocionantes y las revelaciones más impactantes. Cuéntanos en los comentarios qué opinas del desenlace de la historia de Chayanne. ¿Tú habrías perdonado o habrías tomado la misma decisión? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.